No necesita presentación, ha sido un sociólogo y un participante del debate público desde hace muchísimos años, participó también de tareas de gobierno, en el primer gobierno de la Concertación, al inicio de la transición a la democracia, y después ha sido un consultor de empresas y, como decía, un participante del debate público desde hace mucho tiempo. Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Mesa 13. No, muchas gracias por la invitación. Oye, una cosa que me llama la atención, lo conversaba el otro día con un sociólogo que admiro mucho, que quiero mucho, que me decía que la sociología en la práctica como que no tiene herramientas para escudriñar, para investigar esto que está pasando, esto que nos está pasando a nivel mundial, además. Sí, en cierto modo, porque yo creo que como que la sociología nació como para comprender estos llamados fenómenos irracionales que se escapaban a la economía. Eh, y de ahí que nació como muy confundida con la psicología social. Después, digamos, como que se produjo ahí una fractura, dejando la psicología, las cuestiones más estrictamente emocionales, más individuales, y a estos fenómenos colectivos de masa fueron asignados a la sociología. Y la sociología tiene que ver con la conducta, con las relaciones, tiene que ver con la confianza, cómo se genera colectivamente la confianza, cómo se confiere legitimidad a las autoridades, que son todas las herramientas que se ocupan para combatir la pandemia. Claro. Las pandemias son un fenómeno sanitario, pero son también un fenómeno social, es lo que estamos viendo hoy en día con la famosa confinamiento o cuarentena. O sea, la verdad es que la vacuna contra el COVID-19 existe. Y esa vacuna se llama distancia social. Y para aplicarla se necesita un ingrediente, que es confianza en la autoridad, en las autoridades, y solidaridad con nosotros. Y si esos elementos no están, no hay terapia posible. Y esto tiene que ver bastante con la sociología. Precisamente el ministro de Quiere Salud... reivindicar el gremio, pero tiene que ver bastante con la sociología. No, sí. Este otro sociólogo también defendía el gremio. Lo que pasa es que se manifestaba más perplejo. Ahora, el ministro Mañalich el otro día precisamente hablaba de esto. Precisamente hablaba de que la desconfianza en la autoridad, la desconfianza en lo que dice, acrecentada además porque hay otras autoridades en paralelo torpedeando y criticando todo, decía Mañalich en una entrevista en La Tercera el otro día. Acrecienta o aminora más bien de alguna manera las posibilidades de la sociedad de defenderse, en este caso de el bicho, digamos, del coronavirus. Hay ahí un problema, pero es un problema difícil de asir y difícil de solucionar, me parece, el problema de la confianza, ¿no? Completamente. A ver, porque, ahora, yo por hablar un poquito de la sociología, un último remate nada más, claro, que la sociología un poco se olvidó de cuál era su función, que era entender estos fenómenos colectivos. En general se fue como especializando y profesionalizando en exceso, se fue desentendiendo de estos problemas. Pero efectivamente yo creo que la pandemia nos ha vuelto a plantear los problemas esenciales de la sociología, y quizá la frase del ministro Mañalich, aquella en la cual señalaba que el principal problema era la confianza, nos hace devolver a esta reflexión que teníamos anteriormente. Sí, pues yo creo, y esto yo se lo he leído a varios epidemiólogos, por ejemplo, uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, que le ha tocado combatir epidemias a lo largo de todo el mundo. Él decía que aquí la cuestión básica para combatir la epidemia, y ese sería el patrón de éxito o fracaso, es la confianza de la ciudadanía, de la población, hacia las normas prescritas por la autoridad. Y esta cuestión aquí, lamentablemente, en las últimas semanas hemos sentido que falló, y el propio ministro Mañalich lo declara. O sea, el ministro Mañalich lo que dice es que aquí tuvo un problema de orden sociológico más que de orden estrictamente científico. Y eso tiene que ver con la confianza
Primero porque estamos atacando la principal fuente de confianza de los chilenos, que son las relaciones familiares. Es mucho más fácil la distancia social en un país como Japón o como Corea, donde la gente naturalmente no tiene nexos sociales, donde las familias son estrictamente nucleares, donde la gente transita de su familia nuclear a su trabajo y no tiene ninguna otra vinculación. Es mucho más fácil en Alemania o en los países nórdicos, o en Suecia, por ejemplo, donde la gran mayoría de los mayores, digamos, de los ancianos viven solos o en albergue o en sanatorio, que en Italia, donde hay mucho mayor conexión entre los adultos mayores y sus hijos y sus nietos. Muchos de ellos viven juntos. ¿Ah? Entonces, esto en Chile es particularmente complicado porque somos una sociedad muy familistica. O sea, aquí nosotros tenemos poca confianza entre pares, pero alta confianza. ¿Por qué? Porque tenemos una alta confianza, la confianza que tenemos concentrada, focalizada en la familia, en los nexos familiares. Entonces, pedirnos a nosotros, en esta cultura de distancia social, es mucho más complicado. Y es mucho más complicado pedirlo en La Pintana, o qué sé yo, o en Puente Alto, que pedirlo en Vitacura o que pedirlo en Las Condes. ¿Por qué? Porque las redes familiares son fuentes de apoyo económico, son fuentes de apoyo de trabajo, son fuentes de apoyo material y son fuentes de apoyo afectivo, emocional. Entonces, para nosotros es más difícil la distancia social. Entonces, la única manera de que la implementemos, la ejecutemos, es sobre la base de tener una fuerte confianza en la autoridad. Una confianza que puede estar sostenida en el miedo, que es un poco el gran recurso que hoy día tiende a usar la autoridad, pero también puede descansar en la legitimidad que le conferimos a la autoridad. Y esa legitimidad que le conferimos a la autoridad en Chile estaba dañada antes de la pandemia. Claro. ¿Y se dañó cuándo, Eugenio? Buena pregunta. Yo creo que se fue erosionando en el tiempo. Se fue erosionando en el tiempo, se fue erosionando, no creo que se fue erosionando por la distancia con los partidos políticos, con los congresistas, con los temas de fraude que afectaron a tantas instituciones o de financiamiento ilícito. O sea, hay un conjunto de factores que fueron deteriorando la confianza, pero nosotros tenemos una evidencia de ese déficit de confianza que fue el 18 de octubre y lo que vino después. ¿Ah? Nosotros fuimos testigos de una suerte de desfondamiento del Estado, que fue incluso incapaz de proveer lo esencial de un Estado que es orden público. Entonces, nosotros enfrentamos la pandemia con instituciones que estaban en la UTI, ¿eh? con un presidente de la República con una bajísima popularidad y con instituciones, digamos, sometidas a una crítica muy profunda. Entonces, claro, que es el tema que yo trato en este libro que tú tienes en tu mano, que es el desborde. Exactamente, lo tengo acá en la mano, que es el último libro de Eugenio que se alcanzó a publicar justo antes de que empezara toda esta crisis sanitaria y que tiene un subtítulo que es Vislumbres y aprendizajes del 18 de octubre. Quiero que volvamos después sobre el tema de la epidemia, pero ya que entramos en el asunto del 18 de octubre, hay una herencia después de eso muy manifiesta a partir del 18 de octubre de esta desconfianza, y una derivada de esta desconfianza podría considerarse la violencia desatada muy estentóreamente, muy palmariamente después del 18 de octubre, por largo tiempo, por largas semanas, generando zonas cero, zonas de sacrificio en distintas ciudades importantes del país, no solo en Santiago. Ese fantasma ese trauma es muy jodido y muy difícil no solo de solucionar en términos prácticos, sino muy difícil de reparar eventualmente en términos societarios, ¿no? Sí, porque fue muy difícil pasar de un día a otro prácticamente, de una declarada desconfianza en Carabineros, que llegó una desconfianza que llegó hasta niveles casi de crueldad, digamos, de insulto, de agresión
hacia carabineros. Bueno, y de carabineros hacia civiles, a veces violando los derechos humanos. O sea, había una fractura frontal, ¿no es cierto? Frontal, frontal, frontal. Una fractura respecto también al gobierno, con una bajísima tasa de adhesión. Bueno, ya comentamos antes cuestionamiento a todo tipo de autoridad, a que de pronto de un día a otro tenemos que entregarle a ellos el cuidado de nuestra vida, a aceptar que nos dejen en nuestras casas, a pedir permiso a carabineros precisamente, para poder salir de nuestros hogares, digamos, para cumplir las obligaciones indispensables por la cuarentena. Y entregarles toda nuestra información de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. El mismo carabinero al cual le lanzábamos molotov. Entonces, es un quiebre muy, muy brusco al que la sociedad ha sido sometida. Ahora, ese quiebre, quiero decir que lamentablemente yo creo que produjo un cierto espejismo en las autoridades. Una pequeña borrachera de creer que con esto se habían curado todas las heridas, y habían cicatrizado las heridas. Claro. Que con esta alza de adhesión y popularidad que recibieron las instituciones, principalmente el gobierno, el presidente de la República, y el mismo Carabinero y las Fuerzas Armadas, ya la fractura que quedaba atrás, y que ya, digamos, las instituciones estaban para correr una maratón. Y en realidad recién estaban en la UCI, con peligro de volver a la UTI al primer señal de contagio. Y esa señal de contagio tiene que ver con que, bueno, cuando de pronto los números no te funcionan bien, ya esta idea un poquitito triunfalista comienza a debilitarse, cuando la comunidad de los expertos te empieza a criticar, cuando la oposición se envalentona un poco y te dice que no. Bueno, cuando todas esas cuestiones se empiezan a sumar, llegamos a reconocimientos como el del ministro Mañalich. Claro. Yo creo que, digamos, al ministro Mañalich o al gobierno le faltó, para volver al principio, una mirada más sociológica respecto a las condiciones bajo las cuales podía ejercer su autoridad. Quiero que volvamos después sobre este punto, sobre la sociología o el estado de la sociedad chilena más bien, pero te quiero hacer una pregunta antes que probablemente nos meta en este asunto y que tiene que ver con tu columna del otro día en el Mercurio, de hace unos días, donde tú dices, predices que las cosas no volverán a ser como fueron y que hay que vivir un duelo. ¿Qué clase de duelo hay que vivir después de una experiencia traumática como la que estamos viviendo? Bueno, hay muchos duelos, así como muy materiales, que tienen que ver con que la actividad que yo realizaba ya no puedo realizar más. Claro. De que el negocio que yo tenía, no sé, que era un restaurante, una tienda de alimentos, un café, no sé, un masaje, estética, una iniciativa artística, no lo voy a reponer por mucho tiempo porque he quedado ahora endeudado, quebrado. Yo creo que ese es un duelo súper importante. Este es un duelo también que yo creo que produce a lo mejor distanciamiento con seres que uno quiere, distanciamiento que después no se va a reponer tan fácilmente. Hay duelos de competencia que son muy complicadas. Ciertas funciones, no sé, de un mensajero, de un junior, de un secretario o secretaria, un asistente o una asistenta, que después de esta experiencia de teletrabajo no van a ser necesarios. Piensa tú proyectos inmobiliarios de oficinas, grandes oficinas, o gente que se endeudó, se endeudó masivamente
para tener oficinas que iba a arrendar o departamentos que iba a arrendar, sobre todo oficinas que iba a arrendar y que hace su segundo ingreso. Todo eso son proyectos que hoy día están con signo de interrogación. Porque lo más probable es que en toda esta actividad de servicio el teletrabajo se va a mantener al menos parcialmente y en Claro. muchos casos en forma muy, muy, muy extendida. ¿Ah? Entonces, si uno, yo creo que uno debería hacer como el listado propio y su perímetro más cercano de los duelos. ¿Ah? ¿Y qué le pasa, Eugenio, a las sociedades? Es que lo que describe es como un estado de posguerra. O sea, yo me imagino que después de la guerra en Europa, probablemente esas sociedades quedaron con ese nivel de duelos, duelos pequeños, duelos, por supuesto, físicos, duelos familiares, de gente que murió, pero también duelos como los que tú describes. ¿Cómo hace una sociedad para sanarse de esa multiplicidad de heridas y de traumas, digamos? Mm. Yo creo que esto es peor todavía que después de la guerra, porque de la guerra siempre primero hay un victorioso, hay un Sí, triunfador, y ese claro. triunfador tiene una promesa que hacer. En el caso, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra estaba la Unión Soviética, que era el sueño del socialismo, estaba Estados Unidos, que era el sueño del capitalismo, o sea, tenían Claro. un norte. ¿Ah? Una épica también. Entonces, una épica, entonces de pronto la reconstrucción europea se hace en torno a esa épica. ¿Ah? Ya sea Europa del Este o la Europa occidental. Nosotros nos salimos de esta con esa épica. ¿Ah? No vamos a salir con esa épica. Vamos a salir a su mundo muy incierto, que no sabemos mucho cuál va a ser. Donde no hay, obviamente no hay liderazgo. El único liderazgo que uno visualiza en el planeta es Bill Gates. ¿Ah? No hay un liderazgo. Eh, no hay ideología eh, que enmarquen, ¿ah? eh, el futuro, que le den un sentido, que le den una dirección. Entonces, va a estar difícil esto, en el sentido de esto nos va a exigir a todo un esfuerzo bastante más personal y de grupo, de definir, digamos, cuál va a ser el destino que le queremos dar a nuestra vida, digamos, o a nuestras organizaciones, a nuestro emprendimiento, porque veo muy difícil que esto se pueda obtener desde arriba, digamos. ¿Ah? En todo caso, yo creo que el desafío es tan gigantesco que las viejas divisiones, digámoslo así, izquierda-derecha, conservadores liberales, retrógrados progresistas, que son todas en general dicotomías que fueron generadas en el siglo XX y en torno a la Guerra Fría, son yo creo que segmentaciones que debieran perder sentido. ¿No? O sea que hay un rebaraje eh, brutal, digamos, total, absoluto del naipe. Y habría que redistribuir las cartas, ¿ah? Mm. Y buscar nuevas, nuevas aglomeraciones, eh, nuevos dilemas en torno al cual agruparnos. Eugenio, y si eso es así, si vamos a tener que agruparnos de otra manera, ¿hace sentido una idea como la de que expresidentes acompañen al presidente Piñera para el llamado a un pacto social, a un nuevo acuerdo social que permita, al menos desde el punto de vista de las políticas públicas, darle una salida, una solución de continuidad a la nación en términos de su futuro, de su convivencia? ¿Te hace sentido algo como eso? ¿Lo ves como una cuestión posible? Tú en tu columna decías algo así como que se necesitaban líderes dispuestos a correr fronteras y hacer esfuerzos de entendimiento. ¿Estabas pensando en algo así o te parece que ese tipo de gestos suenan demasiado ampulosos como para el estado actual de las cosas? A ver, yo creo que sí, yo creo, o sea, si hoy día si la Iglesia Católica fuese lo que alguna vez fue, como fue en los años 80, y tuviéramos a un cardenal Silva Enrique con la autoridad moral que él tuvo en esa época, Mm. en los años 80, en los años 70, eh, probablemente estaríamos articulados en torno a su llamado.
y él no estaría llamando a un tipo de entendimiento, un tipo de unidad nacional. Ahora, yo sé que hoy día es mucho más difícil, ¿no es cierto? Es más difícil en todo el mundo, ¿no? No solamente aquí. Pero si uno observa, los gobiernos que mejor lo están haciendo son gobiernos de coalición, o sea, gobierno Alemania, el mismo Italia se ha creado una coalición de facto, Bélgica, aunque ahora la coalición está fallando, pero hay que pensar que incluso Pedro Sánchez en España, Claro. una sociedad tan polarizada, ha llegado a entendimientos con ciudadanos y de hecho conversan semanalmente y están mirando la posibilidad de ponerse de acuerdo respecto al presupuesto. Macron ha anunciado la idea de buscar alguna manera de desbordar, lo llaman ellos, las viejas fronteras políticas y construir algún tipo de entendimiento. Israel llegó a un acuerdo. Yo creo que en Chile, donde hay algún tipo de diálogo, donde la oposición hay que reconocer que en general ha, ha votado a favor, digamos, ya corrigiendo, criticando y corrigiendo, pero ha votado a favor todas las propuestas del gobierno. Entonces, hay una base mínima como para pensar en algún tipo de entendimiento, pero el que tiene que dar el paso, yo creo que es el presidente de la República. Eh, eh, y tiene que dar pasos decididos en esta dirección. No es excusa señalar que no encuentra eco en los líderes de oposición. Yo creo que en momentos como estos, digamos, esto no es excusa. Él es el presidente de la República quien tiene que encontrar la manera de construir una plataforma de mayoría suficientemente amplia como para generar la confianza que necesitamos, uno, para combatir la pandemia, dos, para manejar el desconfinamiento, que va a ser una cosa muy compleja y muy larga, toda esta transición que va a ser, ¿no es cierto?, como este baile, digamos, de cierre y apertura, y para luego gestionar la recuperación económica, la crisis social y luego la recuperación económica, discutir qué tipo de recuperación económica, ver cómo vamos a financiar la deuda en la que hemos incurrido en este periodo. Yo no creo que todo eso pueda ser manejado por un gobierno de minoría y por un mundo político que está, digámoslo así, dedicado a combatirse internamente. Se nos termina el tiempo, Eugenio, pero te quiero comprometer a ver si en algunas semanas podemos volver a conversar precisamente para retomar aquí donde dejamos, digamos, que es el futuro de la política pública en Chile y de los acuerdos políticos que van a permitir llevarla a cabo. ¿Te parece? Te quiero comprometer así en público. No, encantadísimo. Muchísimas gracias por estar en la mesa 3, Eugenio. Gracias. Muy bien. Ya. Chao, chao.